Bienvenidos a una nueva entrega de Sonoteca, el espacio donde los lugares nos cuentan sus historias. Hoy viajamos a un rincón muy especial de la provincia de Teruel. Imaginen un pueblo construido sobre una montaña, a más de 1400 metros sobre el nivel del mar. Un lugar donde el aire es puro y fresco, incluso en pleno verano ponto. Hablamos de Alcalá de la Selva, un enclave estratégico en el corazón de la majestuosa Sierra de Gúdar. Esta altitud no es solo un dato en un mapa. Es la verdadera esencia que define la identidad y la vida de este pueblo. Piensen en ello. Estar tan alto significa tener inviernos fríos, muy fríos, con nieve casi garantizada. Y esa nieve es el motor de su economía invernal. Gracias a ella, la estación de esquí Armón, Valdelinares, vuelve a actividad cada temporada. Pero, ¿qué pasa cuando la nieve se derrite? Pues que la altitud regala veranos suaves y agradables. Se convierte en el refugio perfecto para quienes huyen del calor, especialmente de la cercana costa valenciana. Así que ya ven, su geografía es el pilar de una economía de doble temporada. Combina el esquí en invierno con el senderismo y el golf en los meses cálidos. Incluso su historia está marcada por esta posición elevada y fácil de defender. Su propio nombre, Alcalá, viene del árabe Alcalat, significa, como no podía ser de otro modo, el castillo o la fortaleza. La altitud es el hilo conductor que lo une todo, desde su pasado como bastión defensivo hasta su presente como destino turístico. Administrativamente pertenece a la comarca Gúdar-Jabalambre, en Aragón, Pen. Y aunque su término municipal es extenso, su población es pequeña. Según los datos más recientes, apenas viven allí unos 378 habitantes. Esto incluye a la gente de su pedanía, la Virgen de la Vega, que es un centro turístico muy importante. La densidad de población es bajísima, casi parece un desierto demográfico. Y es que, como tantos otros pueblos de la España rural, Alcalá sufrió un éxodo terrible durante el siglo XX. Llegó a tener casi 1500 habitantes en el año 1900. Pero la gente se fue marchando, buscando oportunidades en las grandes ciudades como Valencia. Sin embargo, algo ha cambiado en los últimos años. La población se ha estabilizado e incluso ha empezado a recuperarse ligeramente. Y esta pequeña victoria no es casualidad. Está directamente ligada al auge del turismo, que se ha convertido en el principal motor económico. La actividad en la Virgen de la Vega, con sus hoteles y restaurantes, es crucial para esta estabilidad. Alcalá de la Selva es un caso de estudio fascinante. Nos enseña cómo una estrategia turística bien pensada puede revertir décadas de despoblación. Pero su historia no empieza con el turismo, ni mucho menos. Para entender este lugar hay que viajar muy atrás en el tiempo. Se han encontrado aquí huellas humanas de la Edad del Bronce y vestigios de los íberos. Pero el capítulo que define su nombre y su origen es el musulmán. La fortaleza árabe, esa Alcalat, controlaba un camino vital que cruzaba la sierra hacia la costa. La primera vez que aparece en documentos cristianos es en el año 1118. El rey Alfonso I de Aragón la cede a un noble. Tras perderse y volver a ganarse, fue reconquistada definitivamente por Alfonso II en 1174. Y aquí sucede algo clave para entender su nombre completo. El rey la dona a unos monjes guerreros muy particulares. Pertenecían a una abadía cisterciense francesa llamada la Grande Selve, la Selva Mayor. De ahí viene el apellido del pueblo, de la Selva. A estos monjes se les encomendó la difícil tarea de defender y expandir la frontera cristiana. Demos un salto en el tiempo hasta el año 1375. La historia del castillo da un giro de guión. Los monjes, tras sufrir daños en la fortaleza durante una guerra, deciden venderla. Y la venden nada menos que a la poderosa familia de los Fernández de Heredia. Ellos eran los señores del cercano Mora de Rubielos y uno de los linajes más influyentes de Aragón. Los Heredia no se limitaron a reparar el castillo, lo transformaron por completo. Pasó de ser un bastión militar a convertirse en un palacio residencial, una especie de estancia de recreo. Este cambio refleja el poder y el prestigio que había alcanzado esta familia noble.
Con la llegada de la Edad Moderna, el castillo fue cayendo en el olvido, pero su historia bélica aún no había terminado. Volvió a ser protagonista durante las guerras carlistas en el siglo XIX. Fue ocupado por las tropas carlistas y más tarde atacado y parcialmente destruido por las fuerzas liberales. Tras la guerra, sufrió el destino más indigno que se pueda imaginar para una fortaleza. Durante décadas, fue utilizado como cementerio municipal. ¿Se lo imaginan? Tumbas y lápidas en el patio de armas de un castillo medieval. Su renacimiento no llegó hasta finales del siglo XX, con varios proyectos de restauración y su merecido reconocimiento como bien de interés cultural. La historia de este castillo es un espejo de la historia de Aragón y de España. Origen árabe, reconquista cristiana, el poder de las órdenes militares, el auge de la nobleza, su papel en las guerras civiles del XIX y su rescate en el siglo XX como patrimonio. Entender su castillo es entender las grandes fases que han forjado esta tierra. Y es que el patrimonio de Alcalá es absolutamente espectacular. Dominando el pueblo desde su promontorio rocoso, el castillo de los Heredia es la joya de la corona. Es una fortaleza restaurada con esa mezcla de origen árabe y reforma gótico-mudéjar del siglo XIV. Su planta es triangular, algo muy poco común en los castillos construidos sobre roca. Aunque no es muy grande, alberga un patio y una torre residencial con 3 salas. Una de ellas conserva una preciosa bóveda de cañón, apuntado, un eco del románico tardío. Hoy en día se puede visitar y es una experiencia que transporta a otros tiempos. Pero las piedras de Alcalá también nos hablan de fe. La iglesia parroquial de San Simón y San Judas es un templo de dimensiones impresionantes. Es de estilo gótico-renacentista y se inauguró a principios del siglo XVII. Dentro, 3 naves se cubren con bóvedas de crucería estrellada que quitan el aliento. Pero lo que más llama la atención es su portada, una obra de arte de estilo manierista. Está llena de columnas, esculturas y hornacinas. Y aquí viene una leyenda local muy curiosa. Se dice que si tocas una de las hornacinas que tiene forma de concha, potencias tu capacidad amatoria. No sabemos si funciona, pero seguro que muchos lo han intentado. Otro edificio sacro fundamental es el Santuario de la Virgen de la Vega. Es una importante obra barroca del siglo XVIII. Destaca por su cúpula sobre pechinas, decorada con unas pinturas murales preciosas, y su fachada, con una doble espadaña, es inconfundible. El pueblo también está salpicado de pequeñas ermitas, como las de San Roque o Nuestra Señora de Loreto. Y si paseamos por su casco histórico, encontraremos otras joyas civiles. Hay que hablar del Humilladero, una construcción del siglo XVII que es una auténtica rareza en España. Es un edificio cuadrado de piedra, con 4 arcos y una cúpula decorada con esgrafiados. Pasear por la plaza de la iglesia o la plaza de la fuente es un placer. Allí podemos ver el ayuntamiento, el antiguo lavadero público e incluso una farmacia que data del siglo XVI. El patrimonio de Alcalá es como una línea de tiempo hecha de piedra, desde el gótico mudéjar del castillo al renacimiento de la iglesia o el barroco del santuario. La calidad de estos edificios es asombrosa para un pueblo tan pequeño en la montaña. Nos habla de épocas de gran riqueza y de mecenas muy poderosos, pero el mayor tesoro de Alcalá quizás no está hecho de piedra. Está vivo. Ahora hablamos de su entorno natural, la Sierra de Gúdar. Aquí la biodiversidad es riquísima, una mezcla de influencias mediterráneas y eurosiberianas. Hay bosques de carrascas, sabinas y diferentes tipos de pinos. El sotobosque está lleno de plantas aromáticas y medicinales como el romero o el espliego. Y la fauna es igualmente variada. Fauna es igualmente variada. Es fácil imaginar al jabalí, al corzo o a la cabra montés moviéndose por estas montañas. En el cielo reinan el águila real y el buitre leonado.
El propio río Alcalá, que discurre a los pies del pueblo, alberga a la trucha común. Este entorno es un paraíso para los amantes del senderismo. Hay rutas para todos los gustos y niveles. Una de las más populares es la senda fluvial del río Alcalá. Es un paseo fácil y precioso de unos 5 kilómetros. Conecta el pueblo con el santuario de la Virgen de la Vega, siguiendo el curso del río. Es ideal para hacer en familia. Para los más aventureros, hay rutas más exigentes. Algunas te llevan por cañones espectaculares y te regalan una sensación de soledad absoluta. Otras, como la que sube al Portillo Ramiro, son para senderistas experimentados. Ofrecen vistas que se quedan grabadas en la memoria para siempre. Como decíamos al principio, este paisaje es la base de su economía. La estación de esquí Aramón Valdelinares, con sus más de 17 kilómetros de pistas, es el motor invernal. Y en verano, el campo de golf municipal El Castillejo toma el relevo. Es una estrategia deliberada para atraer visitantes durante todo el año. Y siguen invirtiendo en ello. Hace poco inauguraron una pista de atletismo en altura para atraer a deportistas. Esta diversificación es la clave de su resiliencia económica y de su futuro. Y hablando de economía, hay otro tesoro en estas tierras. Un tesoro oscuro, valioso y delicioso. Hablamos del diamante negro de la cocina, la trufa negra. La comarca de Gudar-Jabalambre no es solo una productora más de trufa. Se ha convertido en la mayor productora del mundo. El pueblo vecino de Sarrión es conocido como la capital mundial de la trufa negra. Esto es una pieza fundamental de la economía de toda la región. Para quien no lo sepa, la trufa es un hongo que crece bajo tierra. Lo hace en las raíces de árboles como las carrascas. Se recolecta en invierno con la ayuda indispensable de perros adiestrados con un olfato prodigioso. En la comarca hay miles de hectáreas dedicadas a su cultivo. Han surgido muchísimas empresas locales que se dedican a todo el proceso. Desde la producción de las plantas que darán trufas hasta la recolección, el procesado y la venta. Cada año, a principios de diciembre, Sarrión acoge FITRUF. Es la feria internacional más importante del mundo dedicada exclusivamente a la trufa negra. Atrae a expertos, empresas y turistas de todo el planeta. Hay concursos, subastas, demostraciones con los perros y, por supuesto, muchísima gastronomía. Y es que la trufa es la estrella de la cocina local. Se usa para aromatizar todo tipo de platos, desde unos sencillos huevos fritos que se convierten en un manjar hasta recetas mucho más elaboradas. Incluso se hacen embutidos trufados, una auténtica delicia. La economía de la trufa es un ejemplo brillante de diversificación rural. Ha pasado de ser una actividad tradicional a un sector agrícola súper profesionalizado y reconocido mundialmente. Pero Alcalá no solo vive de su paisaje y de sus tesoros gastronómicos, también vive de sus tradiciones. El calendario festivo es vibrante y está lleno de momentos únicos. La fiesta principal es en honor a la Virgen de la Vega, en septiembre. Y durante esa fiesta tiene lugar un acto central que es una maravilla. La representación del antiguo y singular dance de Alcalá. Es una danza folclórica que interpretan 8 niños. Les acompañan 3 pastores cómicos y unos embajadores a caballo. Representan la reconquista cristiana de la villa en una especie de moros y cristianos. Es algo realmente especial. En agosto, además, celebran el Festifolk, un festival folclórico internacional que llena el pueblo de música y danzas de todo el mundo. A esto hay que sumar otras fiestas como las hogueras de San Antón o una Semana Santa muy sentida. Su cultura, su historia y su naturaleza han convertido a Alcalá de la Selva en un lugar único. Un pueblo que supo ver en su altitud y en su pasado una oportunidad de futuro, que transformó sus recursos naturales en un motor económico sostenible y que ha conseguido frenar el fantasma de la despoblación. La historia de Alcalá de la Selva es una historia de éxito. Pero también nos plantea una reflexión importante. El éxito se basa en explotar un entorno natural prístino. Y ese mismo entorno está protegido legalmente. Existe una tensión inevitable entre la necesidad de construir para el turismo
y la obligación de conservar. El gran reto de Alcalá es encontrar el equilibrio perfecto, un modelo donde los ingresos del turismo sirvan para preservar la belleza que atrae a los visitantes. Un círculo virtuoso que asegure su prosperidad para las generaciones venideras. Sin duda, un diamante en las altas tierras de Teruel que ha sabido pulirse a sí mismo y que hoy brilla con más fuerza que nunca.